La sensación de ardor en los pies es un síntoma muy desagradable que algunas personas lo describen como quemazón o como hormigueo o como entumecimiento de los pies, incluso en algún momento sienten dolor. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo responderé las preguntas más frecuentes sobre las causas y las posibles soluciones a este síntoma que es el ardor o quemazón en los pies. ¿De qué es síntoma el ardor en los pies o por qué me arden los pies por la noche? Normalmente la persona tiene más ardor o más sensación de quemazón a última hora del día o por la noche, pero hay personas que ya durante todo el día tienen esta sensación de quemazón o de ardor. Entonces hay unas primeras causas que hay que valorar, que es simplemente el exceso de actividad física en el sentido de caminar, de correr o de estar mucho tiempo de pie durante el día por motivos deportivos, por motivos laborales o por el motivo que sea, y que al final del día los pies estén más cansados, doloridos, incluso con esta sensación de ardor. Y aquí la solución simplemente será el reposo con los pies en alto o hacer baños con agua o hacer algún masaje con una crema hidratante o algo por el estilo, que esto normalmente solucionará el problema. Otro grupo de causas pueden ser problemas en la piel, puede ser que haya una irritación, puede que haya roces, puede que haya algún tipo de herida o puede que haya algún tipo de infección, que puede ser una infección por hongos, un pie de atleta, y aquí lo que habrá que hacer es un tratamiento adecuado según las circunstancias del paciente, ¿no? Con un tratamiento antimicótico, es decir, una crema para los hongos o una crema con corticoides si es una simple irritación, o curar una herida si es que hay una herida propiamente dicha. O sea que esto no tiene más complicación que el valorar, ver la lesión que hay y poner el tratamiento adecuado. Y después, si descartamos esto, hay que valorar otras posibles causas, que la más frecuente será una afectación de los nervios que llegan hacia los pies, incluso hacia las piernas. Una afectación de los nervios periféricos, que puede haber múltiples causas, pero la causa final será esta, una lesión en los nervios, o puede ser una lesión que haya antes de que los nervios lleguen ahí, porque haya algún tipo de compresión, porque haya algún tipo de lesión en una parte que es más inicial, como por ejemplo puede ser una hernia discal, puede ser algún tipo de tumor, o en los nervios periféricos que están más cerca, pues puede ser por la diabetes o puede ser por el alcohol o por algún déficit nutricional, que después comentaremos. Y después también puede haber problemas vasculares, que también que hay que valorar, afectaciones venosas, como por ejemplo todo lo que está relacionado con las varices y problemas de circulación, o incluso una enfermedad arterial periférica. Eso quiere decir que hay una obstrucción en las arterias, es decir, en los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia los pies o las piernas, y entonces esto también puede dar una sensación inicial de ardor, de quemazón, y más adelante pues un dolor franco, incluso cambios más importantes. Y también nos podemos encontrar una serie de causas que estén relacionadas con problemas en las articulaciones, en los huesos, en los tendones, en los músculos, en las fascias, en los ligamentos que hay en los pies y en los tobillos. Entonces, estos grupos de causas que he comentado serían las principales que hay que tener en cuenta para valorar esa sensación de ardor en los pies. ¿Puede la diabetes causar ardor en los pies? Sí, seguramente es la causa más frecuente, si hemos descartado causas más banales, pero es la causa más frecuente en sensaciones de ardor persistentes por una neuropatía periférica, que en este caso se llama neuropatía diabética. También puede afectar a otros nervios del aparato digestivo, que de sintomatología, también el nervio óptico u otros nervios de diferentes partes del cuerpo, pero es típica la afectación de los pies o incluso de las piernas. Entonces es importante tener bajo control la diabetes. ¿Puede el alcohol dar lugar a ardor en los pies? Pues claro, el alcohol consumido durante un tiempo prolongado, incluso aunque no tengas borracheras ni nada de esto, simplemente un consumo excesivo prolongado, en un porcentaje elevado de casos puede dar lugar a lesión en los nervios periféricos, lo que se llama neuropatía alcohólica, y concretamente donde suele afectar es en la zona de los pies y las piernas, y puedes empezar con un síntoma de ardor en los pies, hormigueo o entumecimiento. Por supuesto también afectará al hígado y afectará también al sistema nervioso central, al cerebro, pero este síntoma también puede estar presente. ¿Qué deficiencia de vitaminas puede causar ardor en los pies? Pues normalmente está relacionado con carencias de vitaminas del complejo B, concretamente con la vitamina B12 y el ácido fólico, pero también está relacionado con la vitamina B1 y con la vitamina B6.
Entonces esto puede ser debido a una desnutrición, una falta de ingesta por el motivo que sea, o también porque tengas algún tipo de enfermedad intestinal, o porque hayas sido sometido a una cirugía intestinal, una cirugía bariátrica que dé lugar a una falta de absorción de estas vitaminas, incluso de otras vitaminas, otros minerales. También enfermedades, ya he dicho, intestinales, puede ser también por una gastritis atrófica. En fin, hay varias causas que pueden dar lugar a este problema, a estos déficits de vitaminas. Después también la pregunta si puede ser debido a una falta de vitamina D. Entonces, directamente no se ha visto que haya relación entre los niveles en sangre de vitamina D y de sensación de ardor en los pies, pero sí que puede ser que cuando haya una deficiencia severa puede haber una mayor fragilidad en los huesos y concretamente en los pies, que los utilizamos para andar, para caminar, para estar en posición de bipedestación, y cuando esta sea excesiva es posible que sea más fácil que haya microfracturas o fracturas por estrés, y esto dé lugar a dolor o que pueda dar lugar a una sensación de ardor. Entonces no sería directamente por el déficit de la vitamina D, pero sería un efecto indirecto. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Pueden las obstrucciones en las arterias causar ardor en los pies? Sí, porque una obstrucción, que normalmente será por una placa de ateroma, es decir, por un acúmulo de colesterol, calcio, fibras y células en la parte interna de la arteria, es decir, del vaso sanguíneo que lleva la sangre desde el corazón a los tejidos, en este caso a las piernas y a los pies, pues estas placas de ateroma se van haciendo cada vez más grandes y pueden dar lugar a problemas de llegada de sangre, de oxígeno y de nutrientes a las piernas y en concreto a los pies. Y en casos graves pueden dar lugar a una obstrucción total con una necrosis que pueda incluso implicar una amputación. Entonces hay diferentes enfermedades que pueden favorecer esto. Entonces esto dará lugar a que empezará la persona con sensación de ardor en los pies y más adelante pues dolor, incluso puede llegar a tener cambios periféricos en lo que es la coloración de la piel, que empieza a estar más pálida, más fría. Un síntoma típico de esto es lo que llaman claudicación intermitente, que significa que la persona cuando anda un poco, unos cuantos pasos, unos cuantos metros, tiene que parar porque empieza a tener un dolor intenso en los gemelos, ¿no? En la parte posterior de las piernas, ¿no? Entonces esto es un signo que sugiere que podría haber un problema de obstrucción en las arterias y es un problema importante que hay que valorar. ¿Pueden las varices causar ardor en los pies? Pues sí, es uno de los síntomas que se pueden dar, es decir, si tienes unas venas dilatadas e irregulares en las piernas o incluso ves pequeñas arañitas vasculares que son de tipo azulado, esto puede dar síntomas de pesadez, de cansancio, a veces de picazón, en algunas ocasiones puede dar incluso dolor, y uno de los síntomas puede ser que tenga sensación de ardor, que puede ser en los pies, pero también puede ser en las piernas, sobre todo a final del día y más todavía si has pasado mucho tiempo de pie o en posición incluso sentada de una forma estática, pues esto puede hacer que empeore la situación. Entonces es una de las posibles causas porque da lugar a un problema de la circulación de retorno de la sangre hacia el corazón, y uno de los síntomas puede ser el del ardor en pies y en piernas. ¿Pueden los problemas de tiroides dar lugar a ardor en los pies? Pues el hipotiroidismo, es decir, una disminución de la producción de hormonas tiroideas, puede dar lugar a un hinchazón, aparte de otros muchos síntomas, y un edema, y esto puede comprimir los nervios y dar lugar a una sensación de hinchazón en los pies. O sea que en este caso hay personas que describen este síntoma y hay que tenerlo en cuenta. ¿Puede un riñón enfermo causar ardor en los pies? Pues puede ser porque conforme va avanzando la enfermedad, una enfermedad renal crónica, y empieza a haber problemas para filtrar, puede ser que se acumule líquido con sal y esto dé lugar a edemas, hinchazón, que puede dar lugar además a una sensación de ardor. Además que
pueden acumularse toxinas que también como efecto secundario den lugar a afectación de los nervios y a estas sensaciones desagradables de ardor. ¿Hay tóxicos que pueden causar ardor en los pies? Pues sí, podemos encontrarnos con tóxicos, por ejemplo el mercurio, el plomo, el arsénico y otros que por exposición profesional, por productos industriales o incluso en la alimentación pueden llegar a intoxicar y a dar lugar a neuropatías periféricas, es decir, afectación de los nervios, que un síntoma que dé sea el ardor en los pies. Por ejemplo, el mercurio puede estar en los pescados, en los peces grandes, que al consumirlos pueden llevar una cantidad elevada de mercurio, por ejemplo el tiburón, pez espada o el atún rojo, o en países en los que se consume o se ha consumido ballena o delfines, pueden tener un alto contenido en mercurio y dar lugar a problemas de este tipo. O sea que sí. ¿Pueden los medicamentos causar ardor en los pies? Pues sí, hay algunos medicamentos que pueden dar lugar a afectación de nervios periféricos y uno de los síntomas que puede aparecer es una sensación de ardor en los pies. Normalmente ocurre al inicio del tratamiento y cuando dejas el tratamiento desaparece la sensación o la lesión que puede haberse producido. Tenemos fármacos en primer lugar que se utilizan para quimioterapia, también algunos tratamientos de tipo autoinmune, como por ejemplo el infliximab, después antibióticos como las quinolonas, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el moxifloxacino, que se utilizan para tratamientos de infecciones urinarias y también a veces para neumonías y para problemas respiratorios, pues también pueden dar lugar a síntomas de este tipo. Las estatinas, que se utilizan para bajar el colesterol, a veces también dan problemas de este tipo. Es raro, pero hay que estar al tanto, sobre todo si hay más factores de riesgo. Después, más antibióticos podría ser la isoniazida, que se da para la tuberculosis, la cloroquina, después el metronidazol. Hay fármacos también anticonvulsivantes, como por ejemplo el fenobarbital o la fenitoína. También este que se da para el alcohol, el disulfiram, también podría dar algún tipo de problema. Pero bueno, en general son síntomas raros que se pueden dar al inicio del tratamiento y que cuando se quita el medicamento suelen desaparecer. Aquí lo que habrá que hacer es vigilar al paciente, sobre todo si tiene más factores de riesgo, y también evaluar el beneficio-riesgo como siempre. ¿Puede la ciática dar lugar a ardor en los pies o en uno de los pies? Pues sí. La ciática es un nervio que recorre toda la pierna y que llega hasta el pie. Entonces, si se pinza por una hernia discal, es decir, por un disco que hay entre las vértebras que se desplaza y a la salida del nervio lo afecta o lo pinza, puede ser por una artrosis, que esto también dé lugar a un problema de pinzamiento, o puede ser que sea por una compresión, por un tumor o por cualquier otro tipo de estructura que lesione el nervio, pues esto dará lugar a alteraciones en lo que es el nervio y en las sensaciones, que pueden ser sensaciones de hormigueo, sensaciones de ardor, que pueden llegar hasta el pie, pueden empezar por el pie y también por dolor, incluso debilidad, dificultades para caminar, en fin, y toda la sintomatología que acompaña a la ciática. O sea que sí que es posible que empiece de esta manera. ¿Puede el síndrome del túnel tarsal dar lugar a ardor en los pies? Pues sí, porque es un pinzamiento del nervio tibial que va a través del tobillo hacia el pie. Entonces puede empezar con una sensación de entumecimiento, de ardor, de hormigueo y posteriormente dar lugar a una sensación de dolor. Entonces esta es una posible causa traumatológica que hay que tener en cuenta. ¿Puede la fascitis plantar causar ardor en los pies? Pues puede ser, ¿no? La fascitis plantar es una inflamación de la fascia de la planta de los pies, que es como una especie de tela que cubre todo lo que es la parte inferior del pie y que cuando caminas, trotas, cuando estás de pie, pues se va tensionando. Entonces, con el paso de la edad, porque puedas haber tenido lesiones deportivas o laborales o por el motivo que sea, o porque tienes sobrepeso, pues se puede ir lesionando, puede ir perdiendo elasticidad y será más fácil que se irrite o que pueda sufrir una inflamación. Entonces el síntoma principal será un dolor en la planta del pie, que es muy desagradable, pero puede empezar con una sensación de ardor, de quemazón o de pies cansados que vaya progresando. Entonces sí que es posible que dé este problema. ¿Puede haber otras causas de ardor en los pies? Pues sí que puede haberlas. Aquí he hablado de las más frecuentes, pero por ejemplo enfermedades neurológicas pueden dar lugar a sensación de ardor en los pies por una afectación
de los nervios, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis múltiple puede empezar con sensación de parestesis o hormigueo en diferentes partes del cuerpo, y una de esas partes pueden ser los pies, ¿no? Yo no lo he visto nunca, pero puede ser que de forma inicial empiece con una sensación de hormigueo. Después se pregunta también si el ácido úrico alto puede dar lugar a hormigueo en los pies o sensación de ardor en los pies. Pues antes de que te dé un ataque de gota, es posible que, como normalmente se da en lo que es el primer dedo del pie o se puede dar en el tobillo, pues es posible que antes empieces con una sensación de ardor o de calor en el pie. O sea que existe esa posibilidad. Ahora bien, por el hecho de que esté alto el ácido úrico, no tiene que haber una sensación de ardor en los pies, aunque hay algunos que lo describen, pero normalmente no sería algo típico. Después, la fibromialgia, pues también puede dar lugar a dolor en todo el cuerpo y también sensaciones de ardor, y una de las partes en las que puede dar sensación de dolor y de ardor sería en los pies. También se pregunta si la presión alta podría dar lugar a esta sensación de ardor. Pues normalmente la presión alta no suele dar ningún síntoma, a no ser que esté muy evolucionada, y entonces secundariamente pues que haya alguna obstrucción arterial, o sea, es decir, algún problema vascular, que a lo mejor se añaden problemas de diabetes u otros problemas, pero esto será cuando esté muy evolucionado, y entonces se confluirán varios factores para que dé lugar a esta sensación. Pero en sí misma la presión arterial lo que hará es lesionar al principio los vasos sanguíneos, y con el tiempo puede dar lugar a este problema, pero no inicialmente. La ansiedad puede dar lugar a sensaciones de hormigueo, de ardor, tanto en las manos como en los pies, a veces por la zona de la cara, sobre todo cuando hay una hiperventilación, y podría ser que diera también una sensación de ardor en los pies. Lo que pasa es que sería raro que esto fuera un síntoma aislado. Después tenemos las enfermedades infecciosas, que por ejemplo el virus del SIDA, la sífilis, la enfermedad del IME y otras, pues podrían dar lugar a una afectación de los nervios, dar una neuropatía periférica, y una sensación puede ser esta de parestesias o de sensación de ardor, o sea que también podría ser. Está la eritromelalgia, que es una enfermedad ya más rara, que no se sabe muy bien el origen y que da lugar a vasodilataciones o dilataciones bruscas de vasos sanguíneos. Entonces puedes encontrarte con un enrojecimiento de los pies, incluso de las manos, con una sensación de ardor, y a veces puede pasar en la cara o otras partes del cuerpo. Entonces sería otra posible causa. También se pregunta por el síndrome de piernas inquietas, que esto suele afectar sobre todo por las noches, y como dice su nombre, dará lugar a una sensación de inquietud y una necesidad de mover las piernas, y sí que es verdad que a veces hay personas que lo describen como una sensación de cosquilleo o de hormigueo o de calor en los pies y en las piernas en general. O sea que está de alguna forma relacionada. A veces también problemas de iones, como por ejemplo el hierro, pues pueden dar lugar a sensaciones de este tipo. Entonces hay muchas causas, pero las que he comentado aquí serían las más frecuentes. ¿Y cuál es el tratamiento o la solución de esta sensación de ardor? Evidente que tendremos que valorar cuál es la causa. Si tienes una sensación de ardor en los pies que empieza de forma brusca, podría ser una intoxicación, y esto habría que consultarlo rápidamente. También puede ser un problema vascular, y normalmente irá asociado a otros síntomas, pero esto siempre habría que consultarlo. Después puede haber situaciones en las que sea por un cansancio, por un exceso de sobrecarga, por el trabajo, por la actividad deportiva, y simplemente lo que haya que hacer es descansar con los pies elevados, dar un baño con agua tibia o con agua incluso fresquita, y dar algún masaje con alguna crema, y con esto se soluciona. Si el problema es de la piel, ya hemos comentado que pues, se puede utilizar un tratamiento a veces con cremas de corticoides. También se utilizan los antimicóticos si se piensa que hay una infección por hongos, o curar las heridas que puede haber, controlar el tipo de calzado que estás utilizando. En el caso de que el problema sea la diabetes, aquí lo que hay que hacer es un control estricto de la diabetes con la dieta, el estilo de vida, la alimentación, también controlar la hipertensión, controlar el colesterol, eliminar el tabaco y también eliminar el alcohol, sobre todo si la causa también es el alcohol. En el caso de que tengas problemas de tiroides, habrá que controlar el tiroides. Si hay problemas de vitaminas, por ejemplo lo que hemos comentado, la vitamina B12 o el ácido fólico, pues entonces, o la vitamina B1 o B6, sobre todo si eres alcohólico, la vitamina B1, pues lo que habrá que hacer es reponerlas y controlar la alimentación.
En el caso de que sea por algún tipo de medicamento, esto habrá que valorarlo con el médico, ver el beneficio-riesgo y valorar si hay que retirar el medicamento, y si hay un problema traumatológico como los que hemos comentado del síndrome de Tarsal o el de la fascitis plantar, pues habrá que valorar si hay que tomar tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, o si se ha de hacer fisioterapia, o incluso en algunos casos pues habrá que hacer alguna infiltración, algún tratamiento quirúrgico. Entonces habrá que tener en cuenta todo esto para poner el tratamiento adecuado que necesite la persona. ¿Qué remedios caseros hay para esta sensación de ardor en los pies? Pues insisto que esto habrá que consultar con el médico para evitar equivocarse y que sea peor el remedio que la enfermedad. Hay que ver cuál es la causa. En términos generales, lo de los baños de agua fría puede ir bien, pero en la causa esta que he hablado de la eritromelalgia, pues puede dar problemas. Los baños con agua fría o con agua templada, el masajearse los pies, a veces el meter sales de Epsom, la sidra de manzana, también hay personas que toman suplementos de cúrcuma, también a veces utilizan soluciones de cúrcuma y de jengibre y lo que hacen es remojar el pie. Y también hay cremas que se pueden utilizar que llevan lidocaína o que llevan capsaicina, que son anestésicos locales y que se pueden utilizar para disminuir la sensación de ardor o la sensación de dolor. Pero claro, esto hay que ir con cuidado, que no estés tratando el síntoma de algo que pueda ser grave que esté por detrás. O sea, porque si tienes una diabetes, lo que tendrás que controlar es esos pies para que no haya lesiones adicionales y acabemos con complicaciones graves, con un pie diabético. Y también en el caso de que haya una obstrucción vascular o problemas de este tipo, y todas las que he comentado antes, o que haya una enfermedad infecciosa que sea la que esté dando el problema. Entonces es importante que a lo mejor puede ser que parcialmente mientras vas al médico te pueda aliviar un poco, pero es importante consultar, sobre todo si tienes algunos antecedentes de los que he comentado. Y después de visitar al médico, pues puedes consultarle al médico, a la enfermería, pues si consideran oportuno el utilizar algún tipo de estos remedios, aparte de que se puedan utilizar analgésicos o de que se puedan utilizar fármacos como por ejemplo la amitriptilina, que es un antidepresivo que se utiliza para el dolor y sensaciones de quemazón o neuropatías, o la carbamazepina o la gabapentina o medicamentos de este tipo. Entonces, consultándolo se puede llegar a encontrar algún tipo de remedio que te pueda ser útil, pero es importante siempre investigar la causa para evitar que nos encontremos con algún problema grave. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que creo que son interesantes y que pueden complementar lo que hemos comentado en este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.